Martín Lustó, que está en comunicación con nosotros, así que le agradecemos que nos atienda a esta hora. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué reflexión? ¿La culpa es de la ciudad o cuál sería el resumen de lo que dijo el presidente? A ver, primero me parece que hay que abordar los problemas desde el punto de vista estructural, ¿sí? Y si no abordamos los problemas desde el punto de vista estructural y con más institucionalidad, no vamos a resolver nada de manera duradera. Esto vale, ¿sí?, para el origen de la protesta, pero también para la forma de la protesta, que yo me manifesté en contra de la forma de la protesta. Ahora voy a referirme a lo que, en ese contexto, entendiendo eso, voy a referirme a algunas de las cosas que dijo el presidente. Primero, el presidente habló de diálogo. Yo, la información que tengo es que nadie del gobierno de la ciudad estaba al tanto de esto. Lo segundo, habla de esfuerzo. Que entiendan el esfuerzo que hace el gobierno nacional. En este caso no hay un esfuerzo del gobierno nacional, en todo caso hay un esfuerzo del gobierno de la ciudad, en el marco de un diálogo que debería haber ocurrido. En tercer lugar, está claro, yo hace mucho que vengo diciendo que uno de los problemas que tiene la Argentina, entre otros, por ejemplo, es que, es cierto, la provincia de Buenos Aires es 1.500 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Tiene 5 veces la cantidad de habitantes que la ciudad de Buenos Aires, tiene el doble la ciudad de Buenos Aires de presupuesto por habitante que la provincia de Buenos Aires. Entonces hay una enorme desigualdad, ¿sí? No solamente entre la ciudad y la provincia, sino en la provincia en términos relativos. ¿Es cierto lo que dice el presidente, que fue relegada en la coparticipación? Sí. Pero también es cierto que en los 12 años de kirchnerismo el fondo del conurbano estuvo congelado. ¿Qué quiere decir esto? A fines de los 90 se implementó un mecanismo para darle más plata y compensar a la provincia de Buenos Aires que se llama Fondo del Conurbano. Ese Fondo del Conurbano le daba plata prioritaria a la provincia de Buenos Aires. Era un monto fijo y como tuvimos una inflación de más del 1000%, ese monto fijo se fue consumiendo tanto que en algún momento la provincia de Buenos Aires era la provincia que menos plata recibía de las 24 del Fondo del Conurbano bonaerense, para que se entienda. Por eso digo que hay que resolverlo en el marco de la institucionalidad. Ese es un problema que ellos no abordaron por 12 años. ¿Cómo se va emparchando? Bueno, en un momento, en ocasión de la reforma previsional, hubo más fondos para la provincia de Buenos Aires en el mandato del presidente Kirchner. Ahora, en medio de la pandemia, la provincia de Buenos Aires recibió 65.000 millones de pesos que el resto de las provincias no recibieron. Y en ese diálogo que tenemos que entender de dónde vienen los problemas estructurales y cómo se abordan, y cuáles de hace mucho no venimos resolviendo, como cómo se distribuyen los recursos entre las provincias, que se llama coparticipación y que es un mandato constitucional del año 94. Lo tendremos que haber resuelto en el 95, 96, todavía sigue pendiente. En ese marco es que el presidente toma esta decisión. Voy a decirlo de otra manera para que entendamos la gravedad de cómo se aborda la solución del problema. El presidente le dice a la policía de la provincia de Buenos Aires, de esta manera no voy a discutir. Lo que acaba de hacer es que la policía de la provincia de Buenos Aires modifique la coparticipación nacional, que es una ley convenio, que es un mandato constitucional. Entonces, producto de una protesta de mala forma en contra de lo que debería ser de los principales principios republicanos, en contra de la cuarentena, en la puerta de la residencia del presidente de la Nación, el presidente de la Nación lo que acaba de hacer es que la protesta de la policía bonaerense modifique cómo se reparten los recursos de manera estructural en la Argentina. Es lo mismo, mañana pueden ir otros sectores a hacer algo parecido y vamos a seguir modificando la coparticipación en lugar de discutir la coparticipación como corresponde. ¿Lustó? Sin avisarle a la jurisdicción a la que le va a sacar la plata. Y ustedes saben, yo soy un hombre de diálogo, ¿sí? A veces lo de mi propio espacio me acusan. Alberto dijo lo mismo recién, Lustó, que era un hombre de diálogo. Alberto dijo lo mismo recién, que era un hombre de diálogo. Pero por eso digo, soy un hombre de diálogo. Ahora, lo que acaba de decir el presidente, que es un hombre de diálogo y hace las cosas de esta manera, es una contradicción gigantesca. Gigantesca. Ahora, y la de construir institucionalidad y resolver la coparticipación por la protesta extorsiva en el modo en que se hizo, por más que sea la cuestión de fondo, como dije antes, tiene un montón de verdad estructural en la pandemia, me parece un absurdo. No es la construcción de institucionalidad, es todo lo contrario lo que acaba de hacer el presidente.
Ahora ya sabemos, cualquiera que vaya a protestar de una provincia que está desfavorecida es capaz de modificar el corazón del federalismo fiscal en la Argentina, que se llama coparticipación. ¿Lustó? Y por eso empecé por las diferencias entre jurisdicciones, que las tengo clarísimas, clarísimas. Lustó, ahora, ¿a usted le parece que hay una contradicción o se hace una lectura más política? ¿Hay cierto afán de ideologizar esta conversación o esta discusión? A ver, esa es una muy buena pregunta, Carolina, por lo siguiente. Yo creo que hay temas estructurales que no discutimos y temas coyunturales. Y al Estado hipócrita. ¿Qué quiere decir temas estructurales? Yo dije recién, la provincia de Buenos Aires está desfavorecida no solo por lo que se decidió en los 80, sino por lo que no se hizo del 2003 al 2012, después de la salida de la convertibilidad con respecto a la provincia de Buenos Aires. Hay otra hipocresía adicional, que es que se les paga muy mal a los policías bonaerenses, muy mal. ¿Sí? Pero recordemos que hubo reformas de la policía. Por ejemplo, cuando se creó las policías municipales, que se incrementó la cantidad de agentes sin un estudio, sin saber cómo se iba a hacer, sin analizar qué es lo que había pasado en otros países. Entonces, así es como abordamos estructuralmente la Argentina. Pensemos que es lo que le pasa hoy a un policía en la provincia de Buenos Aires. Cobra mal, antes que hacía un montón de horas extra, adicionales de distinto tipo. Entonces estaba trabajando 16, 18 horas por día. ¿Puede ser alguien policía, estar atento, cuidar, llevar un arma en ese estado de estrés? No. ¿Qué otra cosa pasaba? Seguramente había ingresos provenientes de la informalidad y en algunos casos de la ilegalidad que complementaban esos ingresos. Para los policías de más abajo, para llegar a un salario con el cual sobrevivir, o a un ingreso con el cual sobrevivir, y para otros, corrompiéndose para llenarse los bolsillos. En la pandemia eso no está existiendo más. Y además le estamos exigiendo a la policía que le ponga el cuerpo al COVID y a una inseguridad creciente. ¿En qué contexto? En el contexto en el cual unos dicen que la toma de tierras está bien y el ministro sale a hacer videos de cómo él aborda personalmente la cuestión de la inseguridad y condenando las tomas y acusando aparte de su propio gobierno. Bueno, la policía es el jamón del sándwich. Entonces está en una situación horrible. ¿Tiene que protestar así? Claramente no. ¿Con armas en la mano o enfundadas? ¿Con los patrulleros que se usan para garantizar seguridad a los ciudadanos? No. Claro. ¿En la puerta de la residencia de Olivos? No. Ahora, cuando pasa eso, lo que tiene que hacer el presidente es modificar la coparticipación de la Argentina sin diálogo. La respuesta es no. Porque si no es todo un absurdo gigantesco. Claro. Es decir, tenemos una fuerza de seguridad que está plantada en Olivos y en un montón de centros municipales, y lo que el presidente dice es que es un hombre de diálogo y que va a conseguir los recursos, y los recursos salen de la coparticipación, salen de otra jurisdicción y se le da a la provincia de Buenos Aires. A ver, Lustó... Cuando esto hace mucho que no se arregla. Entonces, yo estoy de acuerdo en que necesitamos una distribución más equitativa. Estoy de acuerdo en que necesitamos atender estos problemas estructurales. Estoy de acuerdo que sobre los problemas estructurales se monta la pandemia. Y no me gustó nada alguna reacción de los dos lados extremos, donde un lado de Juntos por el Cambio sale a ver qué le saca a una protesta con formas peligrosas y antirrepublicanas, y otro lado sale a decir en el extremo que cuando fue Semana Santa, Luder y Cafiero estaban buenos, pero el comportamiento de Alfonsín tampoco es el de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, frente a eso, me parece que lo peligroso de que se diga que esto es una cuestión política y que la solución que propone el presidente sea también una solución política que acrecienta la grieta, me parece complejísimo en el contexto que estamos viviendo. Yo estoy sentado en mi casa, estoy escuchando ya cacerolas. Claro. ¿Escucha cacerolas ahora? No sé, estoy con la ventana cerrada porque hace un poco de frío, pero escuchaba cacerolas. Y creo que a medida que la sociedad entienda cómo fue que se resolvió, entre comillas, porque yo creo que no se resolvió, le dimos más plata a la provincia de Buenos Aires a costa de la ciudad de Buenos Aires, pero no abordamos ninguno de los problemas de por qué la policía de la provincia de Buenos Aires está en ese estado, por qué la provincia de Buenos Aires está en ese estado, o cómo se debe discutir la coparticipación. Entonces, a medida que caiga la ficha de qué es lo que está pasando, yo creo que va a haber protestas. A ver, ¿cómo le va? Gracias por la nota. Para que se entienda mejor, ¿cuánto es en plata un punto, lo que valdría un punto de la coparticipación que se va a girar a Buenos Aires desde la capital, que está financiándose, y sabe usted, pues es un economista de fuste, la ciudad con eso,
y si ese es el costo fiscal del aumento que se anunciaría mañana, o si, además de fondear el aumento, una mejora en la policía bonaerense, es todavía más dinero para, no sé, que Kicillof tape algunos baches financieros. A ver, en primer lugar, no tenemos ningún detalle porque, como dije antes, no hubo ninguna conversación ni ningún diálogo, al revés de lo que dice el presidente. ¿Sí? Y ustedes saben que yo dialogo con el presidente. Sí, Esto me sí. sorprende, pero a un nivel... ¿Cuánta plata es? A ojo les puedo decir, o en el recuerdo que tengo en la cabeza... Confiamos en su 30 ojito. Entre 30 y 35 mil millones de pesos, que es más o menos entre el 40 y el 50% de lo que gasta la ciudad en seguridad. Justo el plan de seguridad que anunció para la provincia, ¿no? Que eran 37.000 millones el plan de seguridad para la provincia. Usted dice que este punto que le sacan a la ciudad es ese número, ese valor aproximadamente. Entre el 40 y el 50% de lo que gasta la ciudad en seguridad. Si yo me preguntaba en fuentes que tienen que ver con la seguridad en la provincia de Buenos Aires, me decían que el presupuesto es de 80 mil millones de pesos y que se gasta alrededor del 70% en pago de sueldos. O sea que si mañana se anunciaría un aumento del 30%, yo soy muy malo con los números, más o menos es esta plata, ¿no? Entre 20 mil y 30 mil millones. Bueno, y déjame agregarte un dato, Nicolás. Hace 2 semanas fue el escándalo de la sesión en el Senado donde se crearon cargos a mansalva. Mi estimación de cuánto cuesta esa reforma judicial que la vicepresidenta dice que no sirve es 14 mil millones de pesos. Claro. Y entre las cosas que dice ese proyecto de ley que tiene media sanción es que parte de la justicia, de las competencias de la justicia penal, se tienen que transferir a la ciudad de Buenos Aires. O sea que va a tener un gasto adicional. Que después de ver esto, uno duda mucho si va a ser con los recursos que hacen falta para llevarlo adelante. Ahora, otra vez, ustedes me han escuchado hablar de la improductividad del Estado miles de veces. Sí. 14 mil millones de pesos, la otra vez una reforma judicial que no es buena. Y ahora le sacamos a la ciudad 35 mil millones de pesos para que el Estado Nacional diga que está haciendo un esfuerzo grande para resolver las cuestiones de los bonaerenses. Se gastó 14 mil millones de pesos en nada, en 10 minutos de la última parte del debate, duplicando el monto que iba a gastar. Lustó, ¿Así vamos a resolver los problemas de la Argentina? Lustó, más allá, por supuesto, de lo presupuestario, que es un tema nodal y me parece importante que sigamos abordándolo, le vuelvo a lo político, ¿no? Y a la importancia también de los gestos políticos. Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires en distintos ámbitos, también en el ámbito sanitario, es producto de alguna forma de años y años de desmanejos, porque de eso hablamos cuando hablamos de problemas estructurales, digo, de formas de gestionar que evidentemente no han sido eficientes para atender a estos que son servicios básicos. ¿No hace falta cierto acuse de recibo por parte de la clase política, que alguien se haga cargo de lo que sucedió en los últimos años, en las últimas décadas en la provincia de Buenos Aires? Carolina, déjame que te multiplique eso. No es la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires está claro, y ya sabemos que gobernó la enorme mayoría del tiempo el peronismo. Pero déjame extendértelo porque si no, sigo insistiendo con la grieta. Eso parece una pregunta que termina en la grieta. Argentina, cuando termine este año, va a tener el ingreso por habitante del año 73. Lo repito, el ingreso por habitante de la Argentina cuando termine este año es el del año 1973, pero con 10 veces más pobreza y más del doble de desigualdad. Quiere decir que la clase política, la clase dirigente en su totalidad, me incluyo, nos incluyo, tenemos un mea culpa enorme que hacer de que después de 50 años la Argentina tiene la misma torta peor distribuida y con más problemas. Entonces, yo por eso soy anti-grieta. Porque tenemos que abordar en serio cómo construir un Estado moderno. Y eso va desde la policía, va la justicia, va el sistema de salud, va el sistema previsional, va a todos lados. Entonces, por eso creo que tenemos que debatir con menos gritos y con más números. Por eso creo que las decisiones tienen que ser menos intempestivas. Esto es, el presidente dijo que lo había hablado alguna vez con el jefe de gobierno. Bueno, lo acaba de decidir producto de que tuvo una manifestación en Olivos. Lustó,
Buenas noches. A propósito de esto que está diciendo, porque parte del reclamo de los policías era la comparación con lo que cobraba un policía de la ciudad de Buenos Aires, que de base es 59.000 pesos contra los 34.000 de un recién egresado o que ingresa a la policía en la provincia de Buenos Aires. De alguna manera hay una respuesta política también acá en esto, en doble sentido. ¿Qué quiero decir? La ciudad va a tener menos fondos. En algún momento ese aumento de la coparticipación había estado fundamentado en que se le pasaba la administración de la policía de la ciudad y ahora que haya como una suerte de intento de equiparar no solo en los números sino también en la política. A ver, déjame plantear de la siguiente manera. El primer libro que yo escribí es sobre coparticipación y sobre qué tan mal se distribuyen los recursos en la Argentina. Y el Estado que tenemos que construir, o el que yo quiero construir, es un Estado donde la capacidad de acceder a bienes y servicios públicos no dependa de dónde naciste. Es decir, vos tenés que tener acceso a seguridad, justicia, educación y salud de la misma calidad, de una calidad homogénea, independientemente de si naciste en Barrio Parque, rico en la capital federal, o La Banda en Santiago del Estero. Ese es el ideal al cual tenemos que caminar. Eso se construye con institucionalidad. Eso se construye con rigurosidad, eso se construye con análisis, eso se construye con diálogo. No es esta la manera. Senador, no es esta la manera. Le quiero preguntar porque el 12 de diciembre Cristina Kirchner dijo: en la ciudad hasta los helechos tienen luz y agua. Eso lo dijo Cristina Kirchner apenas asumió como vicepresidenta de la Nación. Alberto Fernández dijo que Horacio era su amigo. Bueno, usted se juntó con el presidente hace poquito en un diálogo político que incluso le criticaron a usted los propios. Entonces le pregunto, esto que estamos escuchando del presidente, ¿es Alberto Fernández o es Cristina que el 12 de diciembre... Alberto la mencionó, ¿no? Claro, ya estaba pensando el 12 de diciembre que el tema era ciudad-provincia, ciudad versus provincia, los ricos de la ciudad contra los pobres de la provincia. Sí, yo no creo que sean los ricos de la ciudad contra los pobres de la provincia. Voy a dar un dato. No, Cristina cree esto, senador. Por eso le pregunto. La pregunta es si Cristina es la que está planteando esto. Franco, quiero decir lo siguiente. Mira, lo voy a citar de memoria también, ¿sí? Cuando Cristina era presidente, le daba tantos recursos a Santa Cruz que el gasto por habitante de Santa Cruz era el doble que de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no es un tema de presupuesto alto per cápita, presupuesto bajo. Yo creo que el problema es que la ciudad de Buenos Aires es, si quieren, el bastión político o la jurisdicción con mayor visibilidad de las que administra la oposición. Insisto, durante el kirchnerismo, el presupuesto por habitante de Santa Cruz, presupuesto por habitante, era el doble que el de la ciudad de Buenos Aires. ¿Tiene otra geografía? Sí, pero terminó sin poder pagar los sueldos públicos y los sueldos de los docentes. Y estuvo casi un año sin clases. Entonces, no es un tema de si hay más recursos per cápita en el estado de las jurisdicciones. También es un tema de cómo se administran y ahora vemos que también es un tema de quiénes administran. Lustó, quería preguntarle por los datos, porque al menos a mí me surge como interrogante, pero por supuesto, obvio, puedo estar equivocada y usted está acostumbrado a trabajar datos y a procesarlos. El presidente muestra una filmina donde habla justamente del gasto per cápita en seguridad, tomando como estimación la población residente de la ciudad de Buenos Aires y la población residente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, yo le pregunto, con los millones que ingresan a la capital federal, ¿esta es una estimación justa o no? A ver, primero, a grosso modo, ¿sí? Es cierto lo que dice el presidente. Yo lo dije, el gasto por habitante en la ciudad de Buenos Aires es el doble que en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando empezás a comparar datos, igual que cuando el gobernador dice no comparemos los casos, sino los casos por habitante o cada 100.000 habitantes, acá es lo mismo. Cuando vos querés hacer bien los números, tenés que entrar en los detalles que vos estás mencionando, que la ciudad de Buenos Aires administra la seguridad para los porteños y para todos aquellos que vienen durante el día a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. Bien, muchas gracias. Gracias, senador, por estos minutos. Fue claro. Gracias a ustedes. Muy claro. El senador Martín Lustó, senador por la ciudad de Buenos Aires, clarísimo en este planteo que hace Lustó de que no le avisaron. Lo primero que dijo Martín Lustó es: no le avisaron a la ciudad de Buenos Aires de este anuncio de quitarle un punto de la coparticipación, que en términos en pesos
por lo menos al día de hoy, era, dijo Lustó, 37.000 millones de pesos menos, digamos, que van de la ciudad a la provincia de Buenos Aires.